Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. Un episodio especial para los padres. Nos introduciremos en la literatura hecha por escritores que han decidido a través de los libros dejar huella de la existencia de sus padres en el mundo y de cómo los impactaron a ellos. De esos hombres que nos señalan el camino cuando estamos creciendo y a lo largo de la vida. Y también hablaremos de un poema que es especial para aquellos hombres que no saben cómo comunicarse con sus hijos y quieren desearles lo mejor. Démosle play. Vamos a iniciar este recorrido por los libros escritos por autores dejando huella de la vida de sus padres con Héctor Abad Faciolince y El olvido que seremos. Esta es la historia del padre del escritor Héctor Abad Gómez, un médico colombiano antioqueño que tuvo una gran repercusión en la medicina en nuestro país, en especial en el área social. Este hombre fue asesinado en 1987 durante una época donde se estaba enrareciendo la defensa de los derechos humanos, algo por lo que este hombre luchó al final de su vida y esto le costó la existencia. Y la figura de Héctor Abad Gómez dejó una huella profunda en su hijo, en su familia, y esto es lo que vamos a encontrar en la biografía novelada que nos presenta el autor. Este médico fue una persona que sobre todo se enfocó en ayudar a los más necesitados. Cuando él estaba impartiendo clases de medicina en la universidad en Antioquia, él iba a las zonas más pobres, iba y trataba a los campesinos, se interesaba en la calidad del agua, en los problemas de desnutrición de los niños. Fue algo que él dejó como huella dentro de la medicina porque decía que era ahí, justo en la prevención, en facilitar las mejores condiciones y el saneamiento básico en los hogares, lo que iba a permitir que las familias tuvieran una mejor salud. Era un hombre que estaba interesado también en dejar huella en sus hijos, en el arte, en la música, con la música clásica, con los libros, con el pensamiento crítico, que mantenía conversaciones profundas que mientras caminaba con su hijo, y esta relación tan compenetrada se forma también aparte de un hecho, y es que en la casa de Héctor, el escritor, vivían con 10 mujeres, y el papá y el hijo. Y esta relación de estos dos hombres, decía el autor, que era casi como primitiva, que él adoraba el olor de su padre, el timbre de su voz, la conversación, que cuando su padre tuvo que marcharse varias veces del país para evitar tener mayores problemas en su trabajo por su insistencia en el enfoque social de la medicina, él pedía que no lavaran las sábanas para conservar el aroma. Decía, se escribían cartas y él decía que firmaba como Héctor Abad III porque su padre valía por dos. Y también hace el énfasis de que si algo pueden tener los padres de cómo se han llevado con sus hijos es si sus hijos son capaces de decir que si volvieran a nacer, querrían tener exactamente el mismo papá, y era algo que él agradecía. El carisma del padre, del médico, su preocupación constante por las condiciones sociales de la población, su defensa de los derechos humanos, el arte, la manera en que apoyaba a su hijo para que explorara el mundo, para que confiara siempre en él mismo, fueron las improntas que este hombre dejó en la familia. Y al autor destaco una escritura que es muy natural, sin artificios, sin pomposidad. Es como si estuviéramos hablando con un amigo en un lugar pacífico y ha decidido contarnos, abrirnos su corazón y rememorar a su padre y decirnos
todos esos aspectos maravillosos e importantes que dejó, la huella que dejó en su familia, y a su vez tener esa habilidad para no retratarlo como un santo salvador, sino también darse el espacio para mostrar pequeñas aquellos pequeños grises que podría tener el padre, por ejemplo, algo de machismo por ahí, porque pues en la época donde se desarrolla esta narración sobre los 70, la madre de Héctor, Cecilia, quería trabajar y era algo que a su esposo pues no le gustaba mucho porque a pesar de su pensamiento liberal, él tenía pues cierto ahí resquemor de que él podría sostener a su familia, algo que efectivamente sí podía hacer, pero tenía un gran problema y era que siempre andaba regalando el dinero, porque dice Héctor, él odiaba el dinero, pero mi madre odiaba la pobreza. Así que esta dupla, esta pareja, encuentra el camino para que el padre pueda desarrollar y concentrarse en todos esos ideales de una sociedad mejor y la madre a su vez que viene de una familia muy católica, que fue criada dentro de estas creencias religiosas profundas, decía, no, pues mis hijos tampoco tienen que andar por ahí y nosotros tenemos que vivir lo mejor posible. Entonces, esta pareja permite que este escritor crezca dentro de estos dos mundos, entre cómo equilibrar los ideales y cómo no, pues andar en la indigencia, pero sobre todo con un pensamiento crítico. Acá vemos la importancia de este hombre en fomentar la visión al otro, en fomentarle a sus hijos, incluso desde muy pequeños, que el hecho que ellos tuvieran privilegios no significaba que no voltearan a ver a aquellas personas que no vivían igual que ellos. Es una historia conmovedora, es una historia con la que en algunos pasajes pues te va a dar risa, en otros vas a llorar porque realmente el asesinato de este hombre y lo que las hermanas recuerdan y Héctor plasma en el libro, pues es crudo y es difícil. Uno puede en cierta medida palpar y conectarse con esta historia. Y esa escena del asesinato del padre, decía el escritor, que cuando la vio en el cine, era una de las cosas que le generaba como mayor temor y que obviamente al verlo en el cine, pues en cierta medida va a quedar en su memoria. Héctor Abad dice que el olvido es necesario para poder continuar viviendo, que en este verso que es de Borges y que le da el título al nombre está esta intención de cómo el olvido también se convierte en algo pacificador para nuestra alma cuando hemos pasado por situaciones tan difíciles como ver a tu papá asesinado. Se los traigo en el track número 1 y se los súper recomiendo porque no es solamente una radiografía de una familia, sino también de nuestro país de Colombia en ese tiempo. En el track número 1, El olvido que seremos. En el segundo track, bueno, dos, porque este libro va en dos partes, les hablo de La invención de la soledad de el gran autor de la novela contemporánea de Estados Unidos, Paul Auster. Este libro fue publicado en 1982 y él decidió a las 3 semanas del fallecimiento de su padre que tenía que empezar a escribir porque sentía que la vida casi anodina de este hombre se iba a perder y que si él no retrataba a su padre, la existencia lo olvidaría, el mundo lo olvidaría por completo. Este es una historia profundamente triste, porque Paul Auster hace este retrato de su papá y de la relación que él soñó, que quiso tener con este padre. Aquí hay lo que hoy en día se diría una herida de la infancia, una herida donde este hombre busca con intensidad y con intención estrechar los lazos con su padre, pero se ha dado cuenta que ya el tiempo definitivamente se le ha agotado, ya no hay vuelta de hoja.
Y dice algo muy triste el autor durante esta primera parte de este libro, y es que un hombre, así sea adulto, siempre va a estar buscando el amor de su padre si no lo sintió cuando era niño o incluso en su adolescencia y en su juventud. Y eso es lo que vamos a encontrar como lectores. Es esta mirada a este hombre con unas rutinas, con un desasosiego casi. Ellos, la pareja se separa y él queda viviendo en la casa donde estaba toda la familia, que era un caserón, una gran casa, pero que nunca movió nada, ni siquiera la ropa de la mamá, nunca cambió nada, mantenía las persianas abajo. No, era como si su vida se hubiese estancado justo en ese momento. Iba un poco más atrás Paul Auster también tratando de indagar sobre este hombre, quién era él más allá de ser su papá, cuáles fueron las circunstancias de su vida cuando era niño, el gran secreto familiar, crudo, duro, que hay en esta familia y que por supuesto marcó la infancia y luego la vida del padre de Paul, y la forma en que él fue tratando de eh, encontrar un medio lugar en el mundo, porque hay esta sensación de que él permanecía como abstraído, como que a él no le importara mucho el mundo y efectivamente el mundo tampoco se interesaba mucho en él. Por supuesto, no era un hombre que estuviera como totalmente dejado, sino era más bien como ese tipo de sensación de, de ser como tan pasivo, como cierta desidia, podríamos decir, también hacia la vida. Él iba a su trabajo, era algo que sí el autor recuerda que el padre gozaba mucho en los primeros años, incluso lo llevaba cuando era niño, porque él junto con sus hermanos lograron comprar algunas propiedades y las alquilaban, y en cierta medida también tenía como ese espíritu de ayudar a sus inquilinos, de estar muy pendiente. Eran personas de bajos recursos, regalaba la ropa de Paul y de sus hermanas a los niños de estas familias. Pero llegó un punto donde esta como ilusión de ayudar a los otros también se fue desgastando. Y por eso el nombre de esta primera parte del libro es tan preciso, ¿no? El retrato de un hombre, de un hombre invisible, porque en esta soledad, en esta forma en que este hombre vivía, era una soledad en cierta medida interna, porque cuando el padre muere se dan cuenta de que pues tenía por allí como una amiguita y otra amiguita también, pero era como en cierta manera un escape de sí mismo. Y ahí durante cada página, acompañados de este gran autor, vamos a ver a este niño Paul, que trata de reencontrar a su padre, de acordarse de aquellos momentos de ternura o de paternidad afectiva que pudo haber existido, que son muy pocos y siendo tan pocos precisamente por eso se vuelven tan importantes. Y a su vez él hace como esta comparación con su hijo, su niño está pequeño, Daniel. Entonces es como estoy en el punto medio entre el padre que tuve y ya no voy a poder mejorar la relación con él, pero qué queda en adelante de lo que yo voy a compartir con Daniel. Entonces, esta es la primera parte de este libro, La invención de la soledad. Y luego pasamos a el libro de la memoria. Y aquí se marca mucho este estilo de Paul de ser muy reflexivo, de montarnos historias donde los personajes se conectan, de las casualidades, donde un personaje, por ejemplo, que vivió en una buhardilla por allá en París, tratando de hacer su futuro, que es como al mismo tiempo como si fuera él, ¿no? Como esa visión de yo escritor en tercera persona, me veo acá. Se encuentra también con otro hombre que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial también vivió en ese mismo sitio y que la relación con su hijo es muy diferente. Entonces es un padre buscando a un hijo y un hijo buscando a un padre y se forma esta relación. Y en esta parte de este libro de la memoria, entonces está como unos apartes que son de la casualidad, como otros apartes que hacen mucha referencia a Pinocho.
a la historia de Pinocho, no la que conocemos de Disney, sino el libro que lo reseñé en un pasado episodio y bueno, se los dejo por acá para que se animen a verlo. Y es también el cómo esta relación de Geppetto con Pinocho es una relación obviamente de padre, de hijo, y de este hijo en especial de Pinocho cuando salva a su papá de las entrañas de lo que en Disney montaron una ballena y en el libro pues es un gran monstruo marino, un tiburón. Y estamos así como dentro de este libro de la memoria, capítulos que no están marcados como capítulo 1, 2 y 3, sino que vamos a las casualidades, a la memoria, volumen tal, llega casi como al 12º libro. Y hace muchas referencias también de poetas, de artistas, menciona a Proust, menciona a otros escritores también en relación a cómo veían ellos el vínculo entre los padres y sus hijos, en especial con los varones. Así que, por supuesto, Paul Auster es un gran recomendado siempre y en este caso, con La invención de la soledad, vamos a ver, por una parte, a este escritor que añoraba tener una relación cercana con su padre y por la otra lo que implica ya como en un tema mucho más reflexivo, más como un ensayo literario, como los artistas muchas veces han tenido este mismo quiebre en la relación con el padre. Por eso se los traigo en el track número 2, La invención de la soledad. En esta ocasión, para cerrar la sesión, quise traerles un poema. Como les decía en la introducción de este capítulo, hay muchos hombres que no tienen la facilidad o la destreza del lenguaje para poderle comunicar a sus hijos las mejores intenciones y los consejos que ellos a lo largo de su vida, las lecciones que han ido aprendiendo y quieren transmitirlas a sus hijos. Y por eso pensé en este poema de Rudyard Kipling, que se llama If en inglés, como este sí condicional, y también está traducido como Carta a un hijo. Este poema sigue estando latente a lo largo de los años porque tiene este tipo de lecciones que, aunque están pensadas y gestadas cuando el autor lo creó hacia el 1895, estaba pensando en un, en un administrador colonial de apellido Jameson, también se dio con el nacimiento de su propio hijo de John. Y aquí deja este tipo de lecciones de cómo debe actuar un hombre para alcanzar este sueño de su propio mundo, de ser un hombre dentro del mundo, en especial para el tiempo en el que estamos hablando, que es finales del tiempo victoriano y la era eduardina. El poema se publicó en una recopilación de historias, de remembranzas y hadas, y tiene estas particularidades, como les digo, de estas enseñanzas. Rudyard Kipling es de los noveles más jóvenes en ganar este codiciado premio con 42 años y unos años antes de ser galardonado, de ser reconocido mejor con este premio, su hija Josephine había muerto. Y aquí en el poema hay un verso que dice, si puedes reconocer al triunfo y a la derrota y tratar a estos dos impostores de la misma manera, nos habla muy bien de cómo el autor ve a estas dos caras de la fortuna tratando de no dejarse apabullar y de verlas como son, momentáneas, efímeras. De hecho, este verso está en la salida hacia la pista central de Wimbledon, para que todos los tenistas la vean antes de enfrentarse a sus oponentes. El triunfo y la derrota son algo que hay que tratar de la misma manera. Otro tipo de enseñanzas que nos deja este autor es mantenerte sereno ante la adversidad, reorganizar tus finanzas, resguardar tu corazón de los elogios y las calumnias, de ver a los otros con una mirada un poco más crítica, de
mantener el esfuerzo permanente hacia aquellas metas que tú tienes. Por supuesto, pues yo lo estoy diciendo con palabras muy de hoy en día, pero ahí está la belleza del poema cuando ustedes se acerquen a él. Y es también de decirle a estos hombres, cuando tú alcances todo, es como un listado, cuando tú alcances este tipo de metas que van mucho hacia la inteligencia emocional, podríamos decirlo, entonces tú podrás dominar tu mundo, entonces tú podrás alcanzar todo aquello que te propongas. Va mucho en la línea de otro tipo de poemas que exhortan precisamente al hombre a ser el capitán de su alma. Rudyard Kipling tenía por detractores. Orwell era un gran detractor de este escritor que como persona, hoy en día podríamos decir que hay ciertas actitudes de este hombre racista, de defensa de lo militar, de este tiempo colonial del Imperio Británico, pero tenía otros defensores como T.C. Eliot, que veían en su escritura y en este poema en específico las habilidades de un hombre que no era poeta y aún así lograba crear un gran poema por la profundidad de sentimientos y de enseñanzas, reitero, que él quería dejar en este escrito. Y por eso se los recomiendo en el track número 3 para que vayan, lo lean, lo analicen, para que vean cómo estas todas enseñanzas que hoy nos dicen tanto de dominarnos a nosotros mismos y todo lo que podemos hacer para lograr nuestros objetivos están contados o plasmados con un lenguaje mucho más rico y nutrido. Así que en el track número 3, If o Carta a un hijo de Rudyard Kipling. Vamos a leer aquellos fragmentos que nos mencionan la relación entre padres e hijos en los tracks de esta sesión. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos, como siempre, al final de esta sesión y como en cada uno de los episodios me gusta hacerles un resumen de aquellas temáticas o aquellos libros que exploramos. Empezamos en el book track número 1 con El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, una historia que nos marca una relación de padre e hijo bella, profunda, armoniosa y al mismo tiempo separados por la crudeza de la violencia. Pasamos al track número 2 con Paul Auster y La invención de la soledad, donde al contrario de Héctor Abad Faciolince, este escritor lo que buscaba era tratar de conectarse con su padre y tras la muerte de este se da cuenta que finalmente no va a lograr sanar aquellas heridas de infancia que se produjeron por esta ruptura o por esta relación que no era tan compenetrada. Y culminamos con Rudyard Kipling y su poema If, que es preciso para todos aquellos hombres que quieren tener esa relación estrecha con sus hijos, pero que a veces no saben cómo comunicarles de la mejor manera o no tienen las palabras para dar aquellos consejos que ellos quisieran para que sus hijos tengan la vida que ellos sueñan. En estas 3 historias les dejo toda esa intensidad y todo lo que hay detrás de esta profunda relación y significativa relación entre un hombre en especial y su padre. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden suscribirse al canal. Si conocen a alguien que esté interesado en este tipo de temáticas, me encantaría que la compartieran y si a ustedes les ha parecido que este contenido es de valor, les reitero la invitación a unirse, a compartir y me gustaría saber qué tipo de lecturas están haciendo en este momento y sobre este episodio en particular, cuáles han leído o cuáles les interesaría leer. Recuerden, como decía el gran Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad y también podríamos decir que es una manera de conectarnos con nuestros padres. Chao, chao.